tardes a todos. Compañeros que nos acompañan esta, esta tarde en análisis contable fiscal, vamos a concluir con el tema de las formas de extinción de las obligaciones. Ya habíamos visto desde la primera sesión que en algunos casos del impuesto de la renta, como el caso de las personas morales del régimen general, cuando hagan pagos a otros contribuyentes, personas físicas, sociedades civiles, asociaciones civiles, en fin, esos pagos que sean ingresos de estos contribuyentes, uno de los requisitos es que sea efectivamente erogado en el ejercicio de que se trate y nos señala pues, que se tiene como efectivamente erogado en las personas físicas es un requisito de sus deducciones que sean efectivamente erogados y nos dice pues cuando se paguen, ¿no? En efectivo, cheque, transferencia, tarjeta de crédito, débito, etcétera, o bien también se va a entender efectivamente erogado, nos decía, cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extensión de las obligaciones. Así nos señala la ley de la renta, el artículo 27, fracción octava, para las personas morales del régimen general, cuando hagan pagos a personas físicas, a las asociaciones civiles, en fin. También se lo señala a las personas morales reciclo y, por supuesto, a las personas físicas. Y dijimos, bueno, pero cuando el interés quede satisfecho, pues dice, mediante cualquier forma de extensión de las obligaciones. ¿Y cuáles son esas? Bueno, ya vimos dos de ellas. Vimos lo que es la compensación, la confusión de derechos. Característico antes de entrar con, con las otras que nos faltan formas de extinción. Cuando hay compensación, acuérdense, es entre dos personas, físicas, morales, pero dos personas. Y la característica principal es que deben de reunir la calidad de deudor y acreedor simultáneamente. ¿Sí? Tú me debes, pero yo te debo. ¿Sí? Vamos a compensar la deuda hasta por el importe menor. Y en la confusión estamos hablando ya de una sola persona que reúne las dos características, deudor y acreedor, ¿no? Vimos ejemplos, en fin. Y ahora vamos a comenzar la charla de esta tarde con otra forma de las obligaciones, que es la renuncia de derechos, ¿no? Dice, se le puede entender como el acto jurídico unilateral de división o dejación voluntaria de un derecho de índole patrimonial. Así resulta que la renuncia puede hacerse de respecto de un derecho de crédito, cualquier otro tipo de derechos patrimoniales, en este caso la renuncia se asigna como abandono, ¿no? Y derechos procesales. Hay varios tipos de renuncias, ¿no? Elemento de la renuncia, este concepto lo tomamos pues del libro de Derecho a las Obligaciones, como lo hemos venido manejando pues a lo largo de estas tres charlas, ¿no? Elemento de la renuncia, capacidad para renunciar, ¿sí? Porque solamente puede llevarla a cabo la persona con plena capacidad de goce y de, sí, si se acuerdan, de goce y de ejercicio a la mayoría de edad y que esté en pleno uso de sus facultades, de sus derechos, en fin. Que sean derechos renunciables, porque no todos los derechos que confiere la ley son susceptibles de renunciarse. ¿Sí? ¿Se acuerdan, por ejemplo, los derechos laborales son irrenunciables, ¿no? Y por lo mismo, dice, no basta la sola capacidad para ello, sino que teniendo yo la capacidad para renunciar, solo se puede hacer respecto a aquellos derechos que la ley no estime irrenunciables. ¿Ok? Entonces ya nos vamos a el Código Civil, que nos habla de la remisión de la deuda, que no es otra cosa más renuncia, pues, pero así se le conoce como remisión.
Como se fijan, no viene un concepto, por eso ya pusimos el libro este, Derecho de las Obligaciones, pero dice que cualquiera puede renunciar, nos dice cualquiera puede renunciar su derecho y remir en todo o en parte las prestaciones que le son debidas, excepto en aquellos casos en que la ley lo prohíbe. Entonces, si yo tengo un título de crédito a mi favor, ¿sí?, en contra de X, ¿sí?, yo puedo renunciar a cobrar ese título, ¿sí? Entonces dice, mientras la ley no lo prohíba, que no sea derecho, que no se pueda renunciar, si yo tengo capacidad de goce de ejercicio, yo puedo hacerlo, ¿sí? Nos dice la condonación de la deuda principal extinguirá las obligaciones accesorias. Acuérdense que hay una máxima que dice que los accesorios se igualan. Entonces, si yo digo a X, ¿sabes que este texto que me debes, eh, no sé, 100 más intereses, pues te lo voy a perdonar, ¿no? Voy a renunciar a darte ese adeudo, pues entonces los intereses siguen la misma suerte del principal, ¿no? Se extinguen también, ¿sí? Pero la de estas dejan subsistentes la primera. Es decir, si es al revés, si digo, oye, te voy a condonar los intereses, pero no significa que ya no me deba el principal, lo siento, que estamos hablando del ejemplo, ¿verdad? Aquí se está renunciando al cobro de los intereses, no de la suerte principal, ¿correcto? Si estoy renunciando al cobro de la suerte principal, pues los intereses siguen la misma suerte. Nos dice también que habiendo varios fiadores solidarios, el perdón que fuere concedido solamente a alguno de ellos, en la parte de su responsabilidad, no aprovecha a los otros. Cuando son varios deudores, por esos de créditos, ¿no?, de financieros, etcétera, que son varios deudores y son solidarios, si hay una remisión de deuda, pero sobre ese es nada más sobre ese, no lo pueden aprovechar los otros, ¿no? Nada más sobre el que se le renunció a ese derecho de cobro. Recuerden, esta es una forma de extinción de las obligaciones. La devolución de la prenda es presunción de la remisión del derecho a la misma prenda si el actor no prueba lo contrario. ¿Ok? Entonces, fíjense, la renuncia puede hacerse con relación a una persona determinada o sin consideración de persona alguna. ¿Sí? Si estamos hablando acá para tener la ley del impuesto de la renta, es una forma de extinción. Yo decidí perdonar ese adeudo, perdonar, o sea, no cobrarlo, la remisión que nos habla la ley. No es lo mismo que yo diga, pues no lo puedo cobrar, se actualiza los supuestos de ley y lo mando como cuenta incobrable, ¿verdad? No, aquí es, no te voy a cobrar, renuncio al derecho de cobro. Como yo lo estoy haciendo voluntariamente, porque es una decisión unilateral, como vimos, entonces ahí ya se tiene satisfecho el interés del acreedor, es decir, yo que soy el acreedor, estoy perdonando, yo quedo satisfecho. Entonces en ese momento se extingue la obligación, ¿correcto? Esencia jurídica y filosófica renuncia. Nos dice Ernesto Gutiérrez González en su Derecho a las Obligaciones, que en derecho mexicano la renuncia tiene una esencia de un acto unilateral, ¿sí?, que no precisa que la aceptación de ninguna persona para funcionar. Es decir, si yo estoy renunciando de cobrarle a X pesos que me debe, yo no requiero que alguien más lo acepte, ¿sí? Basta que sea mi voluntad, por eso es unilateral, es una manifestación unilateral de la voluntad. Basta que yo sea renunciar a ese derecho para que opere esta figura, ¿sí? No necesito que lo acepte nadie más, ni siquiera necesito la aceptación del doctor, fíjense, ¿sí? Que le diga, ¿sabes qué?
te voy a perdonar el adeudo y que el deudor diga, no, no lo acepto, yo te quiero pagar, cuando pueda yo te voy a pagar. Basta con que yo, que es el que posee ese derecho, renuncie al mismo para que surta sus efectos, que opere. Y así opera en cualquier tipo de renuncia, ¿no? No se necesita la aceptación del derecho mexicano. Dice que en otros derechos, como el argentino, la renuncia puede ser unilateral o bilateral, no así en México, ¿sí? Pues en caso de que se tratara de una bilateral, se estaría en presencia de una transacción o un convenio de otra índole, que se regiría por las normas generales de los contratos. Entonces, aquí en México, la renuncia es un acto unilateral, no necesita la aprobación de nadie. Nos pone aquí un ejemplo, dice, es del todo frecuente oír como al final de cada 6 años en México, a propósito de, ¿verdad? Que ya estamos en fin de sexenio, los funcionarios del Estado, llamados de confianza, Maestro, manifiestan que ya presentaron su renuncia, pero que uno, perdón, perdón por interrumpirlo, pero no estamos viendo su pantalla. No sé si. no ven la pantalla, permítanme. No. Vamos a compartir, a ver. Vamos a ver. Ok, ahí está, pero esta no es. Permítame un segundito. Pero voy a entrar y salir porque no me aparece la presentación que quiero compartir. Permítame un segundito. Voy a entrar y salir de aquí del aula. Sí, maestro, gracias. Bien, vamos a continuar. Ahora vamos a compartir el material. Parece que ya lo tienen ahí en sus pantallas. Sí, vemos una diapositiva que dice renuncia de derechos.
Sí, correcto. Renuncia de derechos, es correcto. Entonces, les ponía este ejemplo que viene en el libro de Derecho y las Obligaciones, que es de todo frecuente oír que al final del sexenio dicen los funcionarios de confianza que ya presentaron su renuncia, pero que aún no se las han aceptado. El que resulte sea su superior, su jefe superior, pues el jerárquico. Y dice, el autor nos dice, eso es ignorancia o mentira, pues la renuncia no tiene que ser aceptada. Acuérdense, aquí en México la renuncia no tiene que ser aceptada, ya que es un acto de libertad, de máxima dignidad y de consagración de la libertad individual. El funcionario no tiene que esperar nada para renunciar, simplemente renuncie ya, aunque pudiera ya traerle consecuencias molestas, pero no tiene que esperar que le sea aceptada la renuncia, pues el derecho mexicano no es un acto bilateral, ¿sí? Entonces aquí, volviéndonos a la renuncia de derechos o la remisión de la deuda, pues basta con que la persona que tiene el derecho sobre esa deuda renuncie a su cobro para que opere. No necesita la aceptación del deudor ni de nadie más. ¿Ok? Nos dice que las especies de renuncia tienden a que se renuncien derechos de crédito convencionales o bien que se abandone cualquier otro tipo de derecho de índole patrimonial. Entonces, especies de la renuncia dice abandono respecto de derechos reales, derechos de la personalidad, derechos de autor o de invención o marca. Remisión o la condonación pues sobre derechos de crédito convencionales, que puede ser total o perdón de deuda o parcial o quita, cuando dices te voy a hacer una quita, una remisión de la deuda, pues, ¿no? Como vemos ahorita, la quita, pues te quito los intereses, pero me sigues debiendo el principal, el capital, ¿verdad? Está el desistimiento en derechos procesales, también se le conoce, es una especie de remisión, de una renuncia, cuando me desisto de la demanda, ¿verdad? ¿Sabes qué? Yo hice una acción, una demanda, pero me voy a desistir, ¿sí? Y repudiación, se le llama así también, cuando son derechos hereditarios, seguramente ustedes ya han escuchado en los juicios sucesorios, donde pues el difunto no dejó testamento, se abre el juicio, entonces los herederos son pues, la viuda y sus 3 hijos, ¿no? Y entonces en el juicio, los hijos pueden decir que repudian ese derecho hereditario, ¿sí? Y de esa forma los 3 repudian y de esa forma pues queda como única heredera la viuda, ¿sí? No se puede repudiar en favor de alguien, simplemente se repudia el derecho que yo no puedo decir, yo repudio en favor de, en el caso de mi mamá, por ejemplo, no, simplemente se renuncia, que el término se repudia, ¿no? Y en el caso de este, y es común, ¿no? Los 3 hijos repudian la herencia, entonces queda como heredera única la viuda, ¿verdad? Así se conoce, pero también una renuncia, pues, ¿no? En el caso pues estamos hablando de impuesto de la renta, el más común pues sería remisión sobre respecto a derecho de crédito convencionales, que puede ser un total, la remisión o el perdón, un total, o parcial, o quita, como se le conoce también, ¿verdad? Miren, en materia procesal se le conoce como desistimiento, ¿sí? Ya lo ponía yo ahorita como ejemplo. Tengo un título de crédito a mi favor, no me lo quieren pagar, eso la acción demando pues al deudor. Si después yo con posterioridad, bueno, pues está bien, le voy a perdonar el adeudo, me voy a desistir de la acción o de la demanda, ¿ok? Así se le conoce a este perdón, a esta remisión en materia procesal, es un desistimiento, ¿no? No necesita autoridad o aprobación del demandado, ¿sí? Como les decíamos, este tipo de renuncia a este derecho
En México es unilateral. No necesita que sea aceptada por nadie más. Si existo, el demandador puede decir, yo no quiero que se exista, yo quiero pleito, ¿no? Yo quiero seguir, pero no se puede. Ni tampoco el juez tiene que decir, sabes que yo no lo acepto, ¿no? Con que cumplas con los requisitos, basta. Es una manifestación unilateral de la voluntad, ¿ok? Entonces, esta es la forma de extinción de las obligaciones. Ya vimos lo que era la compensación, vimos lo que era la confusión de derechos y ahorita lo que es la remisión de deuda, ¿sí? Nos falta solamente una que viene a ser la innovación. Maestro, tiene un comentario, ¿se lo puedo leer? Sí, adelante. El maestro Carlos Waldo pregunta, maestro, ¿el que realiza la condonación tendrá que acumular el ingreso y dar efectos al IVA? Sí, sí tendría, porque es una forma de es una forma de extinción de las obligaciones. Entonces, como quedó satisfecho su interés, sí tendría que, ¿sí? Ahora, hay que ver por qué se hace esa condonación, pues, ¿no? Si, como les decía, si de plano yo sé que no me va a pagar eso, pues no le diría la condonación. Lo que yo hago es, y ya una vez que se cumplen los requisitos de ley, lo que haría es llevarlo como una cuenta incobrable, ¿no? Pero en este caso, si se trata de una quita, efectivamente, sí tendría que entenderse como forma de extinción de la obligación que acumular. Entonces aquí vámonos a la última parte, ahora sí, ya. La vez pasada sí nos entendimos un poquito, por eso no hemos visto esto de la remisión de la deuda, porque nos fuimos a la compensación para efectos de IVA, que vimos que no operaba en materia civil, ¿verdad? Opera para efectos de impuesto de la renta, ¿no? Decíamos, A le debe a B, pero también a su vez B le debe a A, compensan. Y como es una forma de extensión, pues uno considera pagada, pero a su vez también acumula lo que el otro compensó. Entonces, compensan y acumulan y deducen, ¿sí? En IVA no está. Ya vimos el criterio de la Corte y dice, no, en IVA la compensación civil no opera para que el IVA se considere acreditable y por consiguiente, pues al no ser acreditable, no puede dar como resultado un saldo a favor que termines pidiendo en devolución. ¿Por qué? Porque la ley del IVA dice que para que sea acreditable tiene que estar efectivamente pagado en el mes de que se trate. Así nos lo dice, pagado. Que sea acreditable, fíjense. Y nos dice que el IVA, el efectivamente cobrado es el que vamos a enterar y dice que es efectivamente cobrado cuando se recibe cheque, efectivo, transferencia, etcétera, pero también cuando el interés del acreedor quede satisfecho, es de cualquiera de estas formas que estamos viendo. Entonces, fíjense, en materia civil, por un lado, no opera para el IVA acreditado, pero sí para el IVA que tengo que acumular como cobrado, ¿no? Entonces, decía yo, es justo, pues, porque sí lo tengo que considerar como cobrado, pero la parte que compensé no puede ser acreditable. ¿Sí? Entonces, y por eso nos faltó ver la semana pasada lo que viene a ser la remisión de deuda, ¿no? Que es la que acabamos de ver ahorita, y vamos a ver hoy la innovación a continuación. Fíjense, ya vimos pues la forma de extinción por excelencia es el pago, y compensación, confusión de derechos y remisión de deuda. Vamos a pasar a lo que viene siendo la innovación y al final vamos a ver unos ejemplos, ¿no? En el libro de Derecho a las Obligaciones nos dice que la innovación es el convenio, acuérdense, convenio porque modifica obligaciones, ¿no? Vamos a ver que crea una nueva y extingue otra, ¿sí? Es un convenio porque se va a extinguir una obligación y va a crear una nueva. Es el convenio lato sensu, sentido amplio,
solemne celebrado entre dos o más personas que guardan en ti el carácter de acreedor y deudor. Aquí hay un deudor y un acreedor, ¿sí? Y en ciertos casos interviene un tercero, por lo cual extinguen el derecho de crédito convencional que los liga y lo sustituyen con ánimo de novar, nos dice, por otro que difiere del extinguido en uno de sus elementos de existencia. Entonces, son dos personas, nos dice aquí. Uno es el deudor, otro es el acreedor. A veces puede intervenir un tercero, no necesariamente, pero aquí se puede dar el caso. Hay una obligación, ¿sí?, que deciden extinguirla para sustituirla por otra nueva, ¿sí?, en donde cambia uno de los elementos de existencia. Vamos a ver cuáles son los elementos de existencia, en fin. Entonces, se extingue la obligación para crear otra, ¿sí? Esa es la novación. Y nos dice el Código Civil, hay novación de contrato cuando las partes en él interesadas lo alteran sustancialmente, sustituyendo una obligación nueva a la antigua, ¿sí? Como decía ahorita, pues hay una obligación, y dice, oye, ¿qué te parece si extinguimos esta obligación y creamos de esta otra manera? ¿Sí? Aquí, fíjense qué curioso, dice, la novación es un contrato. Ahorita vimos en el concepto que nos daba el autor de este libro, que dice que es un convenio, ¿sí? Yo estoy más de acuerdo, a pesar, me van a decir, el Código Civil no dice eso, yo estoy de acuerdo, pero para mí no es un convenio, ¿sí? Dice, aquí nos dice 2214 el Código Civil Federal, la novación es un contrato y como tal está sujeta a las disposiciones respectivas, salvo las modificaciones siguientes. La novación nunca se presume, debe constar expresamente, ¿sí? Hay que hacerla por escrito, ¿sí? Hay una obligación entre el deudor y el acreedor. Dicen, oye, ¿sí? No basta con que digamos, pues es que hicimos una novación, ¿no? Por eso nunca se presume, hay que hacerlo por escrito, ¿sí? Ese convenio, hay que hacerlo constar expresamente, nos lo dice ahí. Aun cuando la obligación anterior es subordinada a una condición suspensiva, solamente quedará la novación dependiente del cumplimiento de aquella, si así se hubiera estipulado. Si la primera obligación se hubiera extinguido al tiempo en que se contrajera la segunda, quedará la novación sin efecto, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Dijimos, vamos a cambiar esta obligación por una nueva, distinta. Si al momento que se lleva a cabo, que se acuerda esta segunda obligación, la primera se extinguió por cualquier otra forma, pues ya queda sin efectos la novación, porque ya no tiene razón de ser. La novación es nula si lo fuera también la obligación primitiva, salvo que la causa de nulidad solamente puede ser invocada por el deudor o que la ratificación contiene los actos nulos en su origen, ¿sí? Si la obligación es nula y esa nulidad solamente la puede hacer efectiva el deudor, pues entonces la novación también viene a hacerlo. Entonces, si la novación es nula, esa nueva obligación es nula, queda subsistente la obligación antigua, ¿sí? Y se extingue, queda subsistente. ¿Por qué? Porque se declaró nula la nueva novación, la nueva obligación. La novación extingue la obligación principal y las obligaciones accesorias que había en la primera obligación. Tengo una obligación de X cantidad más interés, por ejemplo, y llego al acuerdo con mi acreedor, oye, vamos a cambiar la obligación, no ahorita no, al final va a venir un ejemplo, ¿no? Para que quede más claro. Vamos a extinguir esta y crear una nueva obligación. ¿Qué es lo que se extingue?
pues se extingue el monto de esa obligación y sus accesorios, ¿sí? Pero se extinguen de la obligación antigua, se entiende que van a pasar a la nueva obligación. Nos dice que el acreedor no puede reservarse el derecho de prenda o hipoteca de la obligación extinguida si los bienes hipotecados o empeñados pertenecen a terceros que hubiesen tenido parte en la innovación. Tampoco se puede reservarse la fianza sin el consentimiento del fiador. Cuando la novación se efectúa entre el acreedor y algún deudor solitario, cuando son varios los deudores, los privilegios e hipotecas del antiguo crédito solo pueden quedar reservados con relación a los bienes del deudor que contrae la nueva obligación. Nada más. Por la novación hecha entre el acreedor y alguno de los deudores solitarios, quedan exonerados todos los demás codeudores, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1999, nos dice aquí. Entonces, de acuerdo con el concepto que vimos de innovación, se aprecia el error de la ley en los artículos transcritos. ¿Se acuerdan que dijimos es un convenio y el Código Civil dice contrato? Y aquí nos dice el autor, la innovación no es un contrato como lo afirma el artículo 2214, ¿no? Es un convenio lato sensu en sentido amplio, ¿no? Si fuera contrato, no podría producir los efectos de crear y extinguir en forma simultánea, como lo hace la innovación, ¿sí? Un convenio puede extinguir y crear, a su vez, una obligación. Y nos pone en efecto, si con la innovación se extingue una obligación antigua, ello en función del convenio en estricto sentido, pero si además de eso se crea una nueva obligación, es en función del contrato, ¿sí? Y esos dos adeudos simultáneamente solo se pueden producir por un convenio en sentido amplio, como lo prevé el mismo artículo 1692. Entonces, en realidad la innovación es un convenio, ¿no? El 1792 nos dice, pues convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. En el caso de la innovación, se está extinguiendo una obligación y está creando una nueva. ¿Sí? Por eso es un convenio. Además, nos dice aquí, se dice en el artículo 1213 que hay innovación de contrato y con ello aparece que la ley ignora que se puede innovar no solo la obligación surgida en un contrato, sino que también se puede sujetar a este tipo de convenio cualquier obligación sin importar sea la fuente en la que se origina. Es que no se originó en un contrato, no importa. ¿Puede haber innovación? Sí, sí puede haber innovación. ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos de la innovación? La existencia de una innovación, de una obligación previa. Tiene que haber una previa forzosamente, ¿no? Que se va a extinguir por la creación de una nueva obligación. Un elemento de esencia diferente entre la primera y la nueva obligación. O sea, tiene que haber un elemento diferente de esencia. ¿Por qué la estás cambiando por esta otra? Pues no. Y la exteriorización solemne de la voluntad de las partes o animus novandi, o sea, hay que hacerlo, fíjense, por escrito. Vamos a novar, vamos a extinguir esta obligación para crear esta otra. Vamos a hacer ese convenio. Entonces, ¿qué tipos de innovación hay? ¿Cuáles son las variantes? Hay innovación objetiva, innovación subjetiva, y con esto vienen los ejemplos. Hay dos tipos de innovación. La innovación, que es el convenio solemne por medio del cual se extingue una obligación antigua, sustituye otra nueva que difiere de aquella, o sea, de la primera, en que tiene distinto objeto o bien diferente en su relación jurídica. O sea, la innovación activa se sustituye la relación primera por una nueva y lo que difiere de la otra es el objeto de la innovación, de la obligación. En la innovación subjetiva nos dice es un convenio solemne por el cual se extingue una obligación antigua y se crea una nueva que difiere de la anterior
en que cambia uno de los sujetos, ¿sí? En la objetiva cambia el objeto, en la subjetiva cambia el sujeto, ¿sí? ¿Entiendes? O sea, se cambia una obligación que tenía A con B, se creó una nueva A con C, por ejemplo, ¿sí? Se cambia el sujeto. En este caso, el ejemplo, como pues estamos cambiando el acreedor. Ahí viene el ejemplo. Ejemplo de innovación objetiva. Innovación objetiva es lo que cambia, lo que sustituye la nueva obligación es el objeto. Y entonces nos dice que Procopio, siendo con estos ejemplos de hecho de las obligaciones, Procopio debe 10,000 pesos por virtud del hecho ilícito que cometió dañarle su automóvil. Le dañó el automóvil Procopio Facundo y pues los daños son en cantidad de 10,000 pesos. En el derecho personal que surge por el ilícito, que es el derecho personal indemnizatorio, tiene el carácter de acreedor y deudor respectivamente esas dos personas, ¿no? Procopio le debe a Facundo esos 10,000 pesos, deudor y acreedor. Procopio le pide a Facundo que extinga esa obligación, esa de que le debe 10,000 pesos, ¿sí? Y en lugar le va a entregar una casa habitación. Si Facundo acepta, extingue la primera obligación y se crea una nueva, y difieren ambas en un elemento de existencia como es el objeto, ¿sí? Porque el objeto era que lo indemnizara con los 10,000 pesos originalmente, y si vamos a cambiar la obligación, pues ya no te entrego 10,000 pesos. Aquí dice, te entrego una casa habitación, digo, es mucho, mucha diferencia entre 10,000 pesos y una casa habitación, ¿no? Pero bueno, o te entrego X cosa, lo que ustedes gusten, ¿no? Algún otro objeto, bien, mueble, qué sé yo. Te dañé tu carro, pues te entrego este otro, mira, ¿verdad? Entonces, la obligación original era pagarle esos 10,000 pesos para indemnizarlo por los daños que le causó a su automóvil, ¿no? Procopio le tenía que dar a Facundo, pero Procopio le dice, oye, vamos a innovar, vamos a hacer una innovación, ¿sí? Somos mismo deudor y mismo acreedor, nada más que ya no te voy a deber 10,000 pesos, te voy a entregar, dice que el ejemplo, una casa habitación. ¿Sí? Cambió el objeto, ¿se fijan? Se extinguió una obligación, ¿sí? Y se creó una nueva. Esa es la innovación objetiva. Un ejemplo de la innovación subjetiva nos dice aquí, igual Procopio le debe a Facundo los mismos 10,000 pesos y conviene que este ya no deba a Procopio esa suma, sino que se extingue la obligación y surge otra nueva en donde los dos sea don restituto, ¿sí? ¿Sabes qué? Pues sí es cierto, Facundo, le dice, te debo 10,000 pesos, pero es que pues no te puedo pagar, mira, sí quiero cumplir, pues entonces mira, vamos a extinguir esta obligación, ya no te voy a deber yo. Está don restituto, ¿verdad? Que acepta pagar por mí ese deuda, a lo mejor él me debe a mí, qué sé yo, él acepta pagarte, entonces vamos a crear una nueva obligación en donde sea don restituto el que te deba los 1,000 pesos a ti, y tú le vas a cobrar a él, ya no a mí. Yo, la obligación que yo tenía contigo se extingue al momento de llevar a cabo la innovación, ¿sí? Por eso nos dice de esta manera, si acepta Facundo, ¿sí? Se extingue la primera obligación, ya Procopio no le debe fondo, ahí se extinguió, se crea una nueva obligación y difiere la antigua en un elemento de esencia, son los sujetos, ¿sí? Pues cambió el deudor en este caso, ¿sí? Puede ser al revés, que en vez del deudor cambie el acreedor, ¿sí? Pero hay Facundo que sabes que, mira, me debes 10,000 pesos, pero vamos a extinguir esta obligación. Ya no vas a pagar a esta otra persona, le vas a pagar a esta otra persona.
Entonces, la primera obligación ya se extinguió, yo ya me doy por satisfecho, ¿sí? Y surge una nueva en donde Procopio le va a deber como acreedor. Se fijan, ahí hay una innovación, cambió el sujeto otra vez. En una innovación subjetiva, pues, puede cambiar el deudor o el acreedor. Por eso digamos que a veces interviene un tercero, pues si cambia de deudor a acreedor, pues aparece un tercero, ¿sí? Cuando se cambia el objeto, como vimos en el ejemplo anterior, pues es la innovación objetiva, ¿sí? El ejemplo que vimos, pues le debía 10,000 pesos, le dice, bueno, ¿sabes qué? Vamos a extinguir esta obligación y vamos a crear una nueva, ya no te debo los 10,000, te voy a dar, no sé qué se les ocurre a ustedes. Decía una el ejemplo, pues es mucho una casa por 10,000 pesos, pero pues cualquier otra cosa que ustedes gusten y manden, ¿no? Entonces, se crea una nueva obligación, ya no de negar dinero, sino un bien, ¿verdad? Esa es la nueva obligación, la primera ya se extinguió. Ya Procopio no le da a Facundo 10,000 pesos, ahí se extinguió. Hay una nueva obligación, pero no tiene que ver con dinero, tiene que ver con la entrega de un bien, ¿correcto? No sé si alguien tenga algún comentario.